Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Hoy estaremos estudiando la palabra de Dios y vamos a estudiar el estudio bíblico número 17, la prudencia, una virtud necesaria para nosotros en este día. Y vamos a hacer una oración para que sea Dios ayudándonos en este día a entender su palabra y lo que Él nos quiere enseñar. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque podemos, Señor, todavía tener la libertad, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, te agradecemos por tu palabra y porque tú nos puedes ayudar, Señor, en este día. Te ruego que seas tu Espíritu Santo de Dios ayudándonos a todos a entender, Señor, mi Dios. Es muy necesaria, Señor, esta virtud en nuestras vidas, porque así podremos experimentar, Señor, mi Dios, la sabiduría que viene de ti, Señor, la prudencia que necesitamos, Señor, nosotros para respetarnos unos a los otros y hablar, Señor, mi Dios, los unos a los otros con esa inteligencia, Señor, que tú nos puedes proveer también, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú ayudándonos a todos, Señor, en este día, que podamos aprender de ti, de tu palabra, Señor, que la podamos poner por obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que, mis hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios en este día. Se ha estado estudiando en este segundo trimestre en el capítulo 14 sobre la honestidad, que es una virtud también que Dios nos da. Y pues también podemos reflejar esas virtudes a través de la relación que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15 también se estuvo estudiando sobre la integridad, que dice que es una virtud que refleja a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Son algo muy importante. Y pues también en el 16, el valor de la obediencia, todas estas virtudes y pues la obediencia a Dios, pues sabemos que es lo que siempre Dios ha querido, que nosotros seamos obedientes a Él. En esta ocasión, la prudencia es una virtud necesaria. Es lo que vamos a estar estudiando, y quien no tenga su expositor lo puede encontrar en Primera de Samuel 18, 1 al 5, y también en Proverbios vamos a ver también capítulo 2 del versículo 3 al 6, y después vamos a brincar a Mateo del capítulo 7 del 24 al 28, y tenemos como siempre nuestros tres objetivos en los cuales pues nos ayudan a entender que debemos poner por práctica lo que estudiamos. El primero dice analizar la enseñanza bíblica sobre la prudencia. El segundo es interiorizar la disposición del creyente a vivir prudentemente. El tercero es modelar la conducta prudente que es propia de los hijos de Dios. Ahora vamos a ver nuestro pensamiento central. Todo creyente necesita pedir a Dios sabiduría y prudencia para vivir acorde a la voluntad de Dios. Nuestro texto aéreo nos dice: cualquiera
pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esto nos dice Mateo 7:24, y es el texto aéreo, el texto central en el cual vamos a estar también estudiando hoy en este día. Así es de que vamos a leer la base bíblica eh, en Primera de Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Segundo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Tercero, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Cuarto, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora en Proverbios 2:3, si clamare a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Cuarto, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y este es un versículo muy importante, el número 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este es muy importante porque dice que de Dios viene la sabiduría y Él nos la da, el conocimiento y la inteligencia. Ahora vamos a pasar a Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con impetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El último versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Así es de que este es algo que el Señor, pues, bien claro nos da por entender que es necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas, y no solamente oírlas, sino ser hacedores de ellas, y esto nos llevará a una vida conforme a la voluntad de Dios también. Vamos a ver lo que nos dice la introducción. Nos dice que este mundo está lleno de gente imprudente. Ello es el fruto de alejamiento de Dios, pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios y beneficiarios de la sabiduría de Cristo. La Biblia enseña que Cristo nos ha sido hecho por Dios, entre otras cosas sabiduría, es lo que nos dice Primera de Corintios 1:30. Así que el tener comunión con Él, podremos adquirir inteligencia y prudencia para vivir sabiamente en medio de este siglo. Es necesario ir a Él para que Él nos equipe con todas estas cosas que son necesarias a nuestra vida. También hay un versículo que dice: en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Proverbios 14:33. Así es de que nos conviene a nosotros
tener esa prudencia que viene de parte de Dios para poder nosotros tener una mejor vida, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos. Y vemos aquí los ejemplos en la Biblia, hombres como David, Jonatán y sobre todo el mismo Jesús, nos dieron un ejemplo digno de imitar sobre cómo actuar en sabiduría para que los planes de Dios no sean destruidos. Es solamente la palabra de Dios la que permanece por los siglos de los siglos y aún su palabra dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Es algo en lo que podemos nosotros afirmarnos y tener confianza en ello. El sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7 es todo un bosquejo sobre la prudencia. Allí el maestro dejó ver que esa virtud es útil en nuestro trato con Dios y con nuestro prójimo, con los enemigos, y demostró que nos puede guardar de grandes peligros. Al concluir, Jesús comparó el dar oído a su palabra con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la casa se hizo resistente a la prueba de un turbión, a la prueba de un huracán, de un tornado, de algo fuerte que puede destruir una casa. Pero sabemos bien que si la casa está bien cimentada, desde los cimientos, va a ser difícil que caiga esa casa. Y pues en el sentido espiritual está hablando sobre nosotros, porque también en otra ocasión habló sobre la casa cuando se encuentra vacía y limpia, y eso nos da por entender es nuestra vida, qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Si está limpia y vacía, nos da por entender que no hay nadie allí, sino que está disponible para cualquier espíritu que pueda venir, y más aquellos que gobernaron nuestras vidas en nuestro pasado. Así es de que en lo espiritual es nuestra vida, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Así es de que poniendo la palabra de Dios como piedra firme sobre la cual edificar nuestra vida, si es cierto que la prudencia es aplicable a la vida doméstica, la estabilidad personal, la dieta, el matrimonio, la crianza de los hijos y otras muchas situaciones, ¿cuánto más no lo será a la vida espiritual? Así es de que pues esto es lo primordial, lo primero para cada uno de nosotros que queremos llegar hasta ese día de ser llevados con nuestro Señor Jesucristo. Así es de que es necesaria clamar a Dios para que nos dé la prudencia que necesitamos para triunfar en esta vida y también en la venidera. Amén. Así es de que esto es lo que nos dice nuestra introducción, nos aconseja a que podamos nosotros entender que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos proveer estas virtudes. Vamos a entrar a nuestro primer punto. David mantuvo una conducta prudente, y pues es uno de los mejores ejemplos que podemos ver también a través de la palabra de Dios. Y nuestro inciso A dice: la prudencia nos ayuda a elegir buenos amigos. Y vamos a leer nuestros primeros versículos del capítulo 18 de Primera de Samuel, 1 y 3. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Eh, Aquí es necesario entender qué significa cuando dice que su vida quedó ligada con la de David. Ligada significa atar, estar atados, sujetar, confinar, compactar o remendar, levantar, ligar, quedar, terminar y tramar. Así es de que es necesario que nosotros entendamos el significado de lo que dice esta palabra. Quedaron juntos ellos en sus vidas. Y así es de que vamos a ver el versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y pues hemos visto cómo mucha gente también trata de confundir estas palabras de que quedaron ligados, ¿verdad? Para hacer lo que les place a ellos en cuanto el homosexualismo y todas esas cosas. Esas son falsas enseñanzas. Eso no es lo que quiere decir la palabra. Quiere decir que Dios le proveyó a David alguien que estuviese con él, que lo acompañara en ese largo camino, porque sabemos que David pues era un jovencito cuando fue ungido y aún cuando mató a aquel gigante. Ahora, aquí en estos versículos, eh, lo que nos da por entender es que cuando David hablaba con Saúl, porque lo mandó llamar, él aún traía la cabeza del gigante en su mano. Y pues eso vemos en la palabra que Saúl le pregunta, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? Hijo, le dice. Y él le contesta, de Isaí, de mi padre es de Belén. Entonces, pues allí nosotros podemos entender también otra cosa, que pues Jonatán, al mismo que Saúl, estaban agradecidos que Dios usó a David para quitar a ese gigante que por 40 días estaba constantemente ofendiéndolos, retándolos, y pues ellos sabían bien que no le podían hacer frente a ese gigante, que allí perderían su vida. Por eso es que eh, Jonatán tuvo tanto afecto hacia David, porque él derrotó a aquel que ellos no podían derrotar. Y pues también vemos a través de la palabra de Dios alguien que estuvo también ligado con su hijo, y esto es Jacob. Ya cuando estuvo él un hombre de edad, él también amó mucho a Benjamín, que fue el último de sus hijos y hijo de aquella que había sido pues alguien a quien él amó, que trabajó por ella, su tío Labán, a Raquel por 14 años, y para él no se le hizo mucho tiempo porque la amaba. Y pues también vimos cómo amó también a José, pero en esta ocasión José estaba pidiendo que llevaran a Benjamín para conocerlo. Él todavía no les había revelado que él era José cuando estaba siendo el gobernador de Egipto. Así es de que eh, nos dice en la palabra de Dios que la vida de Jacob estaba ligada a la de este hijo menor, y eso lo encontramos en Génesis 44:30. Así es de que nosotros también debemos orarle a Dios para que Él pues nos ponga amigos que tengan el mismo sentir, que caminen juntamente en la fe con nosotros, para poder también nosotros trabajar en la obra de Dios. Esto pues es muy necesario.
la misma palabra de Dios dice que no pueden andar juntos si no están ellos de acuerdo. Esto nos dice Amós 3:3. Así es de que no se recomienda tener amigos que no tengan, sean salvos, que no tengan la misma fe y creencia que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ser aquellos que buscan a Dios también para que sean buenos amigos en la obra de Dios y se liguen a nosotros, también se junten a nosotros en nuestra misma fe. Vemos ejemplos también como Pedro y Juan, como ellos iban al templo a la hora conveniente que era de ir al templo, ¿verdad? Y esto lo vemos en Hechos 3:1. Así es de que la compañía de otro hermano en Cristo es algo muy especial. Es algo que nos ayuda aún a ayudarnos mutuamente en oración, aun cuando alguien predica, cuando alguien da el estudio, cuando cualquier cosa que vaya uno a hacer para Dios, es buena la compañía de decirle a otro hermano, pedirle oración, que nos acompañe en eso para que podamos hacer la voluntad de Dios como debe de ser. Así es de que estamos viendo la vida de David, y David llegó a ser el prójimo de Jonatán. Debemos ser consecuentes con el mandato divino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos dice Levítico 19:18 y Mateo 19:19. Esto es también parte de la prudencia que caracteriza a los hijos de Dios. Y pues lo podemos ver también como un fruto del Espíritu Santo, porque ese es lo que nos caracteriza, lo que nos ayuda a reflejar a Dios en nuestra vida. Y pues como empezamos el estudio, sabemos que este mundo está lleno de personas imprudentes que en realidad, eh, pues ellos son libres de hacer lo que quieren, de hablar como quieren, pero sabemos que esto no es agradable delante de Dios, y menos si si decimos que somos cristianos. Esto pues nos debe de ayudar a entender que la imprudencia no es de Dios. Eh, vamos a Sabemos que un día ya determinado por Dios, David ocuparía el lugar de Saúl, y no decirlo a nadie era parte de la prudencia que David guardó. Debemos aprender a guardar lo que Dios nos ha revelado hasta que llegue el momento en que podamos ser manifestados. Y de que eh, eso también le ayudó a David para que él no se metiera en problemas, y él andaba divulgando que él había sido ungido y que él sería el nuevo rey de Israel. Pues probablemente lo hubiera matado, ¿verdad? Pero esto también podemos entender que Dios lo puso en el corazón de David, de ser un hijo de Dios, un hombre prudente. El pacto que hizo por Jonatán y David fue por iniciativa de Jonatán. Para ellos aquel era un contrato de lealtad entre ambos, donde jamás podrían quebrantarse la amistad. La Biblia muestra que hay amigos que son más unidos que un hermano, y anticipa que el que tiene amigo debe mostrarse amigo, Proverbios 18:24. Y pues por esto podemos entender también nosotros que David prácticamente se encontraba solo. Sabemos bien que a través de la palabra de Dios sus hermanos no lo querían. Eh, Él siempre estaba apartado, aun cuando Saúl fue a ungirlo por rey. Él era el que menos se esperaba que fuese el indicado. Él estaba apartado, cuidando sus ovejas,
aún su padre juntó a todos sus hermanos menos a él. Y pues por esto podemos entender que David tenía la necesidad de tener a una persona que también fuese como un hermano. Ellos prácticamente eran como hermanos. Y pues si sus hermanos en la sangre no lo despreciaban, él pues también halló refugio en Jonatán, porque Jonatán pues era un poco mayor que él. Y además de eso, pues también Jonatán era un guerrero ya, y David solamente era un joven que Dios usó para quitar ese gigante, ese poderoso gigante que pues estaba por 40 días afligiendo al pueblo de Dios. Así es de que los creyentes debemos aprender a amar a nuestros hermanos desinteresadamente, no como el mundo, porque el mundo, pues, ellos siempre hay un interés por el cual hay una amistad, ¿verdad?, que los une. Es por algún interés que se tiene porque una persona, pues, tenga cosas que el otro quiere, pero no en la familia de Dios. Nosotros debemos apreciar la amistad de nuestros hermanos y también a amarnos desinteresadamente. Así es de que, pues, eso es algo que nos ayuda a entender a través de la palabra de Dios, que debemos de ser prudentes también con nuestros hermanos. Vamos a ver a nuestro punto B. Debemos aprender a administrar prudentemente el éxito. Y vamos a leer el 4 y el 5. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Así es de que vemos a este joven ahora que así como era él, que pues no era un hombre de guerra, pero aún así pues vemos cómo Saúl lo puso sobre gente de guerra. Así de que podemos entender mejor esta acción si recordamos que Jonatán era el heredero del trono de su padre. Por tanto, darle a David su manto deja ver la revelación que tenía respecto a que David reinaría en lugar de Saúl. Así que Jonatán sabía que el futuro del reino de Israel no se ocuparía el trono por dinastía familiar, sino por designación divina. Él fue algo que él entendió, que aún pues Dios lo puso como alguien que fuera, que guardara a David también de mucho peligro, aún de su mismo padre. Primera de Samuel 23:17, Jonatán alienta a David diciéndole que la mano de Saúl su padre no lo alcanzaría y que David reinaría en lugar de Saúl. Y pues sabemos nosotros que leemos la palabra de Dios que hubo un momento en que Saúl también empezó a envidiar a David, porque pues como acabamos de leer, él era agradable ante los ojos del pueblo, ante los siervos, y pues eso también cuando cantaban que Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000, todo eso le irritaba, todo eso empezaba él a decir que solamente le faltaba el trono, ¿verdad? Para que la gente estuviese contenta con su rey. Así es de que la prudencia de David ya era parte de su carácter,
como hombre de Dios, pero también la usaba como parte del cuidado que debía de tener en cada paso que daba. David no se confiaba de la aparente amistad de aquel rey que lo invitó a quedarse en su casa el día que venció a Goliat. Él sabía que corría peligro y que era necesario, pues, no hablar demasiado sobre lo que Dios ya había hecho, lo había ungido a él como el siguiente rey de Israel, pero este era algo que era necesario que a su debido tiempo Dios lo iba a levantar a él no se levantó solo. Saúl lo puso sobre gente de guerra, así que el joven que mató al gigante ahora era un capitán del ejército de Israel. Como premio de su prudencia, David llegó a hallar gracia ante los ojos de todo el pueblo de los siervos de Saúl. Cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Y cuando agradamos a Dios, Él mismo nos pone en gracia con aquellos entre quienes hacemos nuestro trabajo. Así es de que es Dios el que le dio esa virtud, esa prudencia a David para que hasta su debido tiempo, pues mismo Dios lo levantaría, ¿verdad? A cumplir el llamado que Dios le dio. Y pues podemos ver a través de la palabra de Dios cómo hubo personas que quisieron usurpar aún el, 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 el ser rey como su propio hijo Absalón. Vemos en segunda de Samuel capítulo 15, donde nos dice la palabra de Dios que eh, Absalón se ponía en la entrada de Jerusalén, del pueblo, y todos aquellos que venían de las tribus de Israel a arreglar un asunto, él, él les decía que, que si él fuera el rey, pues él les haría justicia, y así él ganaba, los abrazaba, les besaba, trataba de ganarse a las tribus de Israel, y así fue como él pudo también hacer un ejército, y pues también trató de matar a su mismo padre para tomar el reino, y pues vemos cómo terminó su vida. Podemos decir de él que fue muy imprudente en esto, todo lo contrario a su padre, que fue prudente cuando él desde jovencito pues tuvo el llamado de Dios. Vamos a ver ahora nuestro segundo punto: la prudencia se debe buscar en oración. Proverbios 2, 3 y 5, 3 al 5. Y pues esto es algo muy importante en la introducción de nuestro segundo punto: la prudencia se debe buscar en oración. Si la prudencia no va a venir si no la pidemos a Dios. La prudencia es cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nos tomamos nuestro tiempo y que reconocemos que también es algo que necesitamos, la prudencia para poder nosotros pues portarnos bien aún en la iglesia, en donde quiera, en el trabajo, en su casa, con sus vecinos, donde quiera que esté, es necesaria. Así es de que nuestro punto A dice: hay que procurar la prudencia y la sabiduría como a tesoros. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 de capítulo 2 de Proverbios. El 3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, este versículo nos está diciendo que nosotros debemos de buscarla. No va a venir a nosotros, es algo que nosotros necesitamos
es algo que nosotros debemos de pedir a quien nos la puede dar. Y esto es, como dije en nuestro punto 2, la prudencia se debe buscar en oración. Viene de Dios, pero nosotros debemos de buscarla en oración. Esto que no se nos olvide, este es algo que solamente Dios nos puede dar. Eh, Así es de que adquirir prudencia debe de servir de guía al creyente que hoy está necesitado de esta virtud. En relación a prestar oído a la sabiduría e inclinar el corazón a la prudencia, el creyente guarda en el corazón la palabra para no pecar contra Dios, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿cómo vamos a requerir este, esta sabiduría si no leemos la palabra de Dios? Nosotros no le conocemos hasta que a través de la palabra de Dios, a través de nuestras experiencias y vivencias que tenemos con Dios, podemos entender que es solamente a través de Él, amén, y de su palabra que nos da por entender que así lo podemos conocer. Los judíos tenían el mandamiento de repetir la palabra a los hijos a fin de que pudieran aprender de memoria y llevarla al corazón. Esto nos dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 8. Y pues también nosotros como cristianos también debemos de seguir ese mismo ejemplo del pueblo de Dios, que ellos así aprendían sus hijos a tener temor de Dios y pues también nosotros no nos podemos quedar atrás, también debemos de hacer lo mismo para que nuestros hijos tengan también el temor que requiere Dios, el respeto, la reverencia que se requiere no solamente en la casa de Dios, sino que fuera de la casa de Dios también tener ese respeto a Dios, ese temor a Dios, es respeto a Dios y reverencia a Dios. Así es de que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y eso nos lo dice en Salmo 111, versículo 10. Así es de que la forma de alcanzar sabiduría es clamar a la inteligencia y dar voz a la prudencia. No solo debemos desear lo bueno, sino pedirlo. Y también es lo que nos dice Santiago 1:5, que si alguien no tiene la sabiduría, pídala a Dios que Él os la dará. Así es de que nosotros debemos de buscarla, nosotros debemos de pedirla, es nuestra parte, nosotros somos los que la necesitamos. Proverbios 1:20 y 21, es la sabiduría quien clama y alza su voz en las calles y en las plazas donde hay personas reunidas, en las entradas de las puertas, allí están las razones de la sabiduría. Por tanto, cuando clamamos por inteligencia y prudencia, alcanzaremos una vida no solo será bueno para nuestro beneficio, sino para el de los demás que nos escuchan y entre los que en quienes trabajamos, con quienes trabajamos. Así es de que esto es algo, una bendición de parte de Dios. Nosotros podemos ser bendición para otros si andamos prudentemente. Así es de que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. La enseñanza es que se puede tener todo tipo de tesoros materiales y a la vez ser necio. Asimismo se puede cre- crecer de cosas materiales y ser rico en sabiduría. El mundo no necesita millonarios que acumulen para sí tesoros vanos, pero sí necesitamos
que de quienes sean ricos en ciencia y en todo conocimiento y estén llenos de prudencia. Así es de que necesitamos pedir a Dios que nos dé una mente escudriñadora que busque hasta encontrar la razón, la prudencia y el conocimiento y el entendimiento de la vida. Y pues los ministros, los maestros, los que predican la palabra de Dios, somos los que tenemos que dar primeramente nosotros el ejemplo para que, como en este estudio estamos tratando de aprender de parte de Dios, pero también eh, uno debe de poner su parte de dar ejemplo, porque si decimos que Dios vive en nosotros, pues Él va a estar con nosotros y lo vamos a reflejar a Él a través de estas virtudes. Vamos a ver nuestro punto B. La prudencia lleva a alcanzar temor santo y conocimiento de Dios. Para eso vamos a leer el 5 y, y el, sí, el 5 y el 6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y pues este es un versículo bien importante para nuestras vidas. Sabemos dónde encontrar la sabiduría, la prudencia, la inteligencia. Dice que Jehová la da. Entonces debemos de buscar a Dios para poder nosotros pues tener ese privilegio grande de tener esa virtud que Dios nos da. Así es de que eh, de la sabiduría el primer provecho es el temor del Señor, del cual se dice que el hombre que clame y busque la sabiduría lo podrá entender. No hay otra forma de entender a Dios sino buscándole. Y no hay otra forma de obedecerle a Dios sino a través de lo que dice su palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas. Todo eso es algo que nos va a ayudar a nosotros a saber quién es Dios. Por ejemplo, cuando uno sabe que Dios es santo, entonces aprendemos que esa santidad le hará reaccionar de forma natural contra el pecado. La santidad divina y el pecado del hombre son opuestos. Por eso la Biblia nos exhorta a que seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Amén. Primera de Pedro 1:15. Debemos de ser santos porque Él es santo y sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo que Él nos justifica, que Él nos santifica, pero es nuestra parte buscar la santidad de Dios y eso solamente lo podremos obtener con Él, acercándonos a Él, sabiendo quién es Él, para que podamos nosotros andar en santidad, ¿verdad? Con Él. Así es de que el juicio de Dios contra los que practican deliberadamente el pecado es justo, y esto nos dice Romanos 2:2. El hombre tiene libre albedrío para actuar imprudentemente en su conducta. Ahora la Biblia enseña que toda transgresión de la ley moral de Dios recibe justa retribución. Hebreos 2:2. Así es de que es justo el juicio de Dios para aquellos que pues tienen la libertad de hacer lo que quieren, ¿verdad? Pero pues de todo eso van a dar cuenta. Así es de que el temor de Dios, ese temor santo incluye reverencia, pues significa que el discípulo sabe que Dios es digno de ser honrado por sus criaturas y a través de una conducta digna de la santidad. Así es de que todo esto pues es divino y es de parte de Dios. Esto no es humano, esto no viene con nosotros. Esto es algo que nosotros necesitamos
en nuestra vida y debemos de entender que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos adquirir estas virtudes. Si el hombre busca la sabiduría, entonces hallará el conocimiento de Dios. No hay otra forma. Tiene que buscarla en la palabra de Dios, tiene que tomarse su tiempo y tomar su tiempo con Dios para aprender de Él. El llamado es que el discípulo permanezca en su fe y pueda crecer en experiencias con Dios. La Biblia enseña que podemos llegar a una vida de madurez en el Señor cuando los sentidos pueden estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, cuando nosotros estamos ejercitando esto es ponerlo por práctica, de que cuando nosotros podamos entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, nosotros optemos por lo que le agrada a Dios. Y cuando nosotros ejercitamos esto, pues también vienen buenas experiencias de mucho valor para nuestra vida de parte de Dios y con Dios, porque pues la persona que, como estamos leyendo, peca deliberadamente, es imprudente o hace cosas que no le agradan a Dios, ¿cómo puede entonces venir a Dios y pedirle si está muy mal con Dios? Entonces es mejor eh, hacer lo que la palabra nos da por entender, de que nosotros lo pongamos por obra, ejercitándolo, viviéndolo, teniendo experiencias con nuestro Dios. Así es de que para llegar a este conocimiento es ser alimentado en forma sólida por la palabra de Dios. Si los creyentes pasaran más tiempo en lectura de sus Biblias y en oración, podrían conocer a Dios a través de la revelación de su palabra. Debemos ser consecuentes con esto y el resultado se verá en una conducta piadosa de temor a Dios. Y pues también esto nos sirve porque pues tenemos hijos y el único ejemplo que tienen más cercano somos nosotros, sus padres. Y si nosotros tenemos temor a Dios, pues ellos también van a aprender a que es necesario el temor a Dios, y cuando ellos vean nuestra vida y las experiencias que tenemos con nuestro Dios, pues también van a ellos buscar a Dios, van a acordarse de que nosotros vivimos esa vida y esas experiencias con Dios. Así es de que vamos a pasar a nuestro último punto. El creyente prudente sabe oír a Jesús y edificar sobre la roca. Y para eso, pues vamos a ir a nuestro inciso A. La casa edificada con prudencia en la roca permanecerá hasta el fin. Así es de que es solamente a través de la palabra de Dios lo que nos respalda, es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento en lo que nosotros estamos parados. Es nuestro Señor Jesucristo, Él es la roca. Y vamos a leer nuestro versículo 24 y 25 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así es de que la roca es nuestro Señor Jesucristo. A Pedro le cambió el nombre, ah, le dijo que ahora su nombre sería Roca, pero vemos que la vida de Pedro hasta el final estuvo fundamentada sobre la palabra que Jesucristo habló, en las experiencias que ellos vivieron diariamente por esos 3 años con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Eso fue su fundamento.
Jesucristo es la roca, Pedro no es la roca. Eh, Jesús le cambió el nombre a él, pero no le dijo, tú eres la roca, le dijo, sobre mí será edificada la iglesia. Entonces, aquí vemos el consejo del Señor de este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y pues nosotros sabemos muy bien que cuando un fundamento en lo que es construir una casa, construir un edificio, construir cualquier cosa, si la fundación es sólida, es fuerte, pues después de eso todo lo que se construya va a ser una casa fuerte y pues no va a tener defectos como muchas veces vemos que se parten las paredes, que el ladrillo se hacen grutas. Todas esas cosas es porque no está fundada sobre un fundamento sólido. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos da por entender que Él es la roca y que su palabra, el que oye su palabra y se respalda en su palabra, entonces está bien fundada su fe en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a ver, llegar a ser prudente está relacionado con oír la palabra de Cristo y ponerla por obra. La presente generación presta poco oído a la palabra y eso es la causa principal de la imprudencia que se vea hoy. Como resultado, los oídos espirituales de muchos se mantienen cerrados. Necesitamos atender lo que dice la palabra, porque ello nos va a llevar a vivir acorde a la voluntad de Dios. Así es de que la prudencia nos ayudará en la edificación sabia de nuestra vida. Debemos poner la palabra de Cristo como una roca firme en nuestra vida, de tal modo que vivamos por ella en obediencia, tal modo en obediencia a sus mandatos y con la meta de hacer caso absoluto a su verdad. Y pues Él es la verdad y pues todo lo que podemos estudiar. Por eso al principio decíamos que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo fue algo que nuestro Señor Jesucristo pudo darnos por entender de qué forma pues nuestra vida sería exitosa, ¿verdad? No solamente en que podamos nosotros tener todo lo que queremos, sino que no estar firmes cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, prevalecer. Así es de que la prudencia de edificar sobre la palabra de Cristo será probada, pero será solo para demostrar que la vida fundamental en la palabra de Dios es firme. La lluvia, los ríos y los vientos que vienen contra la casa pueden tener el significativo de pruebas intensas que son propias de esta vida. Debemos recordar que la fe, como el oro, tiene que ser probada. Primera de Pedro 1:7. Pablo hizo alusión a ello cuando enseñó que la obra de cada uno será probada por el fuego. Primera de Corintios 3:13. Y este es algo que pues así vamos a poder experimentar que la palabra de Dios tiene poder. No es cuando no nos acontece nada, es cuando viene la prueba, es cuando nos encontramos en situaciones difíciles en las cuales nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, que ese sea nuestro fundamento, porque en ello vamos a tener una experiencia en la cual vamos a poder decir que somos más que triunfadores en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que tendremos aflicción, pero nuestro Señor ha vencido al mundo, por tanto debemos confiar en Él. Esto es lo que dice Juan 16:33.
También el Salmo 34:19 nos dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Así es de que la palabra de Dios es nuestro fundamento. Eh, Así Pablo también pudo testificar que todas las persecuciones que sufrió le habría librado el Señor. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:11. Si ese es también nuestro enfoque prudente, permaneceremos también firmes en nuestro Señor Jesucristo. Y pues, ¿a quién más iremos?, dijo Pedro. Solamente en Él hay palabras de vida eterna. Así es de que es algo que nosotros podemos confiar, nosotros podemos descansar, nosotros podemos depender de la palabra de Dios, porque es firme, es justa y es verdad. Vamos a ver, la falta de prudencia hace sordo al oído y convierte la casa en una ruina. Vamos a leer del 26 al 28. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es de que aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hizo un contraste entre la prudencia y la imprudencia, entre un hombre que fue prudente y uno que fue insensato. En otras palabras, todos oyemos la palabra de Dios, pero no todos la guardamos, no todos la ponemos en práctica en nuestra vida, y ese es el prudente. Ahora el imprudente, ese es aquel que hizo caso omiso, aquel que no le interesó lo que oyó a través de la palabra de Dios, y, y pues sigue viviendo una vida conforme a su mente, su corazón, sus pensamientos, y pues edifica sobre la arena. Y este es el hombre insensato del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo. Así es de que podemos entender que la mayoría de la humanidad ha edificado sobre arena movediza y no sabe que le irá mal. Por eso la Biblia nos amonesta a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Es lo que nos dice también Santiago 1:22, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Así de que esto es lo que nos va a dar la victoria, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a sacar del problema, lo que nos va a dar una experiencia en la cual podamos decir, Dios hizo esto en mi vida, Dios me sacó de esto, Dios hizo esto. Entonces es en algo que nosotros podemos confiar, poner nuestra confianza. Así de que mientras estemos en esta tierra, tanto creyentes como incrédulos, experimentaremos pruebas y aflicciones. El resultado será diferente para cada caso. El que edificó sobre Cristo tendrá firmeza. El que edificó sin poner la palabra como cimiento será destruido. Al golpe de las pruebas, la vida edificada en cualquier filosofía o credo que no es la palabra de Dios, se derrumba y se convierten en ruina. Debemos reflexionar sobre cuán importante resulta atender los dichos del Señor, a fin de que un día podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así es de que esto nos dice Lucas 21:36.
es necesario, es una exhortación a nuestra vida que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y esto pues será de beneficio muy grande para nuestras vidas, no solamente para nosotros, para nuestro hogar, nuestros hijos, en la iglesia, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, en donde quiera que nosotros estemos, vamos a poder ser luz y no tinieblas. Así es de que dice la palabra de Dios que cuando Jesús concluyó de hablar estas palabras, la gente se admiró de cómo él enseñaba de su doctrina, no como los escribas, no como aquellos que se tomaban todo el día hablando y hablando y hablando, pero no respaldaban la fe del oyente. La diferencia que hacía nuestro Señor Jesucristo entre ellos es que, y Él no es que no era solamente palabrería, Él respaldaba la fe de cada uno de los oyentes que estaba en ese lugar oyendo. Y ahora también, pues, tanto en este estudio como en los sermones que preparan los siervos de Dios vienen de parte de Dios, y si nosotros los recibimos y los ponemos por práctica, pues también eso vamos a ver que eso nos va a juntar como hombres prudentes, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, de ese hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre él, sobre su palabra, y nosotros tenemos la misma bendición de poderlo hacerlo. Así es de que debemos de tomar a Jesús como nuestro maestro, y debe inspirarnos a ser prudentes de tal modo que oigamos la palabra de Jesús y la pongamos por práctica. Y pues hasta aquí se termina este estudio. Espero que sea de bendición para sus vidas y que Dios nos ayude a todos a ser oidores de su palabra y hacedores de ella también. Así es de que quien quiera prepararse para el siguiente estudio bíblico número 18, puede tomar la base bíblica en Génesis 2, del versículo 8, 15, 19 y 20, y en segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 13, para que podamos nosotros gozarnos juntamente y entender un poco más cuando estamos relacionados, como estamos leyendo, estudiando este capítulo, que necesitamos buscar a Dios para ser prudentes. Necesitamos la inteligencia, necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios a nuestras vidas, y, y a edificar nuestra casa, nuestra vida, nuestro templo en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.